¿Qué tal, queridos amigos? Sí, es el proceso electoral más violento de la historia. Sí, los grupos organizados del crimen han hecho todo lo posible para amedrentar a la población. Sí, el señor López Obrador está al acecho para ver si nos da la última, el último zarpazo. Pero ante todo esto, la ciudadanía tiene que reaccionar y decir, sí somos valientes, sí vamos a salir a votar. Nada de que no van a instalar casillas en tal o cual estado. No, vamos a instalar las casillas en todos los estados. Vamos a intentar que de ninguna manera la mano negra del crimen organizado se meta en las elecciones. Bueno, increíble. En algunos estados los cárteles están invitando a votar porque no van a intervenir, lo han dicho ya claramente. Así que todo este fenómeno, todo este revoltijo de ideas que han provenido de Palacio Nacional están por estrellarse. Hay que ser valientes. ¿Qué les vamos a decir a los hijos y a los nietos? No me quedé en casa porque no vaya a ser que me pase algo. ¿Somos así los mexicanos, cobardes? Somos mexicanos que no tienen escrúpulos, por ejemplo, para ponerse el traje de mexicanos y salir a votar con el valor que caracteriza a nuestra raza, a nuestro espíritu, a nuestra nacionalidad. Y hay que votar también, y hay que decirlo, por todo aquello que pueda representarnos un alivio, un cambio, una diferencia con el presente atroz que estamos viviendo. Esto es lo que hay que hacer. Cualquier otra cosa es perjudicial para el país, es traición a México. No es fácil decirlo, pero me cuesta creer que haya mexicanos a quienes les han inundado de mentiras la cabeza, a quienes les han inundado de tal forma el cerebro que no se dan cuenta de las atrocidades cometidas durante este nefasto periodo de Andrés Manuel. Me preocupa mucho que el carácter de los mexicanos haya sido vencido por un elemento tan rastrero, tan malvado y perverso como este sujeto que ha preferido perseguir a los periodistas antes de garantizar la libre expresión. Y todavía su marioneta habla de que ella será la abanderada de la libre expresión, cuando ni siquiera se atrevió a ir a los noticiarios más críticos. Se abrió al final un poquito con algunos noticiarios de los que la habían criticado, pero no a todos. No se atrevió a ir a Latinos, por ejemplo, que es en este juego de dimes y diretes el que lleva la bandera de la investigación que ha descubierto toda la corrupción de Andrés Manuel López Obrador y de su familia y de sus colaboradores, de los militantes más altos de Morena, desde Mario Delgado hasta para abajo. Todos han cometido pecados gravísimos y se atreven a hablar del priismo. El priismo que tanto cuestionamos está ahora en Morena. Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de lo que han hecho en el Estado de México? Alfredo del Mazo, huyendo descaradamente de aquí para allá para no ser detenido por sus tantos abusos, y entonces es expulsado del PRI, y con él se va también del PRI Alejandra del Moral, que fue candidata del PRI para la gobernatura de ese partido, y que fue la víctima de Del Mazo, porque ella fue la que sufrió los embates de los acuerdos soterrados de este personaje con Morena. Y me dicen que el PRI puede sobrevivir a estas graves cuestiones, y yo creo que puede sobrevivir gracias a que se unió a la alianza opositora. El PRD, que es un partido que no ha gobernado, es una izquierda que podía sustituir a esa izquierda distorsionada que es Morena.
Pero lo que no queremos es a Morena. Lo que nos ha dañado es Morena. La que ha convertido en corruptos a nuestros jóvenes, jóvenes sembrando futuro, y los ha enviado a comprar votos, a azuzar a los adultos mayores. Es Morena quien ha utilizado a los niños con cáncer para llamar golpistas a sus madres, a las madres de los niños. Es Morena quien ha prometido un sistema de salud tan grande y mejor que el de Dinamarca, sin que lo logre. Es Morena quien, el partido que ha defendido a capa y espada las obras icónicas del régimen López Obradorista, es Morena y su candidata, que dice que va a continuar despilfarrando dinero en el Tren Maya, en la refinería Dos Bocas, en el aeropuerto, y asegura como una garantía de honestidad que no va a regresar el avión presidencial. ¿Ya para qué queremos que regrese ese avión que está en Tajikistán? Ese avión ya tiene otros usos, aunque nunca podremos recuperar el dinero que nos costó la mala operación del mismo. La rifa estúpida, luego la posibilidad de que sirviera para eventos, todas las tonterías acumuladas en un avión que fue una de las terquedades de este régimen. ¿Y qué me dicen del huachicol? Causó escozor y muertes, como en Tahuelilpan, Hidalgo, 137 muertos, y no se resolvió el problema, al contrario, está volviendo a fluir por todas partes. ¿Acaso esto tuvo que ver también con los asesinatos con los que se inauguró este sexenio, este casi sexenio de López Obrador, los asesinatos de Moreno Valle y su esposa? No se ha investigado, no se ha resuelto ni siquiera ese caso. No se resolvió un solo caso de los crímenes del pasado, ni uno. Se quiso convertir a Luis Donaldo Colosio en bandera y no fue posible hacerlo porque sencillamente la figura de Luis Donaldo ya no tiene más objeto que el de marcar la caída de un priismo anquilosado que ahora está en Morena. Porque ese priismo es el de Bartlett, es el priismo de Alfonso Durazo, es el priismo de tantos y tantos que se han ido del PRI a Morena, Ricardo Monreal, los Monreal en general, que son los caciques de Zacatecas. Y puedo seguir nombrando y nombrando personajes que han demostrado. Manuel Bartlett, priista de cepa. Lo que pasó con los exgobernadores como Marfayad, como Del Mazo, como Alejandrito Murat, que se pasaron a Morena, entregaron sus estados a Morena. Algunos de ellos, como el caso del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, ya son embajadores, en España, y están avalados por Morena. No se equivoquen, no cometan la torpeza de ignorar los hechos sucintos, los hechos que revelan hasta dónde llega la perversidad de que ha estado en Palacio Nacional usurpando una sede que no debió ser suya, que no es suya, ni siquiera el Ejecutivo Federal, porque el Ejecutivo Federal es también todo lo que significa el gabinete presidencial, todo lo que significa también la autonomía entre los poderes de la Unión, que es no el Ejecutivo, pero sí el Legislativo y el Judicial, a quienes ha exhibido el señor López Obrador como parte de lo peor de su gobierno. Ha querido desaparecer a la Suprema Corte, quiere desaparecer a la Suprema Corte, y para eso usa su marioneta. No, amigos, está en riesgo el Estado de Derecho en nuestro país.
está en riesgo no solamente el futuro de México, sino la dignidad de cada uno de nosotros. ¿Qué? ¿Vamos a quedarnos en nuestras casas porque tenemos miedo de que haya alguien que llegue a la casilla con malas intenciones? No, sumemos a los que estemos allí y van a ver ustedes cómo les va a los que quieran ser sinvergüenzas y llevarse las casillas o hacer tropelías o descubrir a los migrantes que sin ser mexicanos se formen en las filas, a sacarlos de ahí. Hay que sacarlos de ahí y exhibir que no son dignos y no tienen condición de mexicanos para votar. No me van a callar, ni menos ahora. Y lo digo con cero cobardía.